Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde os voy a explicar con todo el auge que está viendo la inversión pasiva, inversión en indexado, Standard & Poor's, el S&P 500, etc. He decidido en este vídeo explicaros un poco por qué no soy tan partidario de invertir en indexados en el momento actual, no lo digo de manera general, digo en el momento actual, y qué cosas hay que tener en cuenta para invertir, digamos, de cara a este 2025 en caso de que estés invirtiendo en indexados o quieras tener una cartera con más o menos retorno, ¿no? Primero me he hecho un índice en las notas para saber por dónde contaros un poco de qué va este vídeo. En primer lugar, la inversión en indexados, para los que no sepáis lo que es invertir en un conjunto de empresas que tienen una característica similar sin necesidad de monitorizar ni elegir cada una de esas empresas. Por ejemplo, invertir en todas las empresas estadounidenses. Pues se crea un índice en donde están todas las empresas de Estados Unidos en proporciones iguales. Cada una representa un porcentaje igual de ese índice. O, por ejemplo, invertir en empresas con una baja valoración o un bajo múltiplo. Pues se crea un índice donde se cogen las 100 empresas con el múltiplo más bajo, por ejemplo. Entonces, eso sería invertir en índices, no invertir en indexados o invertir en este tipo de inversión pasiva. Es coger una característica e invertir en ella, ¿no? Sin necesidad de analizar una por una las inversiones que tenemos entre manos. Entonces, realmente, cuando estamos invirtiendo de manera indexada, lo que estamos es apostando por esa característica, ¿no? En el caso de que estemos apostando por o invirtiendo por el Standard & Poor's 500, lo que estaremos invirtiendo es en que las 500 mayores empresas de Estados Unidos van a seguir creciendo por encima de del resto del mundo, ¿no? Y así iremos con cada uno de los índices. Eso es realmente la inversión indexada. ¿Qué problemas le veo yo a la inversión indexada? En primer lugar, el principal problema que le veo, sobre todo al S&P 500, es que en muchas ocasiones pensamos que tenemos una cartera relativamente diversificada o que creemos que no tenemos riesgo porque es una inversión en un índice, y es todo lo contrario. Realmente lo que tenemos es lo que se llama el sesgo del ganador y siempre nos fijamos en el conjunto, en este caso el S&P 500, que ha ido fenomenalmente en los últimos 100 años, pero realmente si cogemos el resto de índices y la gran mayoría de índices mundiales, la mayoría no han conseguido crecer tu patrimonio en términos reales. Si cogemos el índice inglés, por ejemplo, el Nikkei en 1990, incluso un poco antes de los 90, era relativamente lo que hoy se considera el Standard & Poor's 500, era el que más rentabilidad había conseguido, era la economía que estaba en expansión. Japón en ese momento era el país de moda, donde estaban las grandes empresas tecnológicas, automovilísticas, etcétera. Y sin embargo, ya vemos a día de hoy la rentabilidad que ha conseguido el índice Nikkei, que no bate prácticamente, digamos, no consigue mantener tu poder adquisitivo en términos reales, ¿no? Entonces eso sería el principal problema, que realmente no es tan seguro como parece y siempre nos estamos fijando en, digamos, el ganador. Pero existen un montón de ejemplos en los cuales economías gigantescas, por ejemplo Argentina en el siglo pasado era una de las principales economías del mundo, y a día de hoy Argentina pues hemos visto lo que es hasta que ha llegado Milei, ¿no? Con Venezuela ocurría un poco más de lo mismo, con Cuba también. O sea, al final estamos viendo ese conjunto de empresas o ese conjunto económico que ha ido bastante bien en los últimos 100 años, pero la gran mayoría de las muestras no han ido tan bien, ¿no? Eso sería en primer lugar lo que hay que tener en cuenta, el sesgo del ganador. Luego, en segundo lugar, específicamente para el S&P 500, creo que en muchas ocasiones se piensa que es un índice que está diversificado, pero la realidad es toda la contraria. O sea, la gran mayoría del S&P 500 está concentrado en 7 empresas que se llaman las Mag 7, que suponen en torno al 30 al 40% del índice, ¿no? Dependiendo del momento en el que la cojamos, ¿no? Y eso lo que te hace es estar muy expuesto a esas 7 empresas, que son Nvidia, Microsoft, Google, Meta, Amazon y Tesla, ¿no? Pero realmente esa exposición que tenemos a estas Mag 7, que son las grandes 7, ¿no? En español, lo que hace es que realmente tengamos una cartera relativamente concentrada en esas 7 empresas, ¿no? Una vez estamos invirtiendo en el Standard & Poor's 500. Por lo tanto, deberíamos analizar o ver si realmente el futuro de esas 7 empresas pinta mejor o peor, ¿no? En función de si queremos invertir o no, porque la rentabilidad del Standard & Poor's 500 en concreto va a ir muy, digamos, relacionada con la evolución que sigan estas 7 empresas. Por lo tanto, eso sería otro hecho a tener en cuenta. Luego, el siguiente sería la diversificación. Creo que en muchas ocasiones se busca la diversificación, se piensa que es la octava maravilla del mundo, pero la realidad es que la diversificación no es otra cosa que acercarte al promedio. Es decir, si el promedio o la gran mayoría del mercado sube, tú vas a subir si estás diversificado.
En cambio, si digamos lo que haces es diversificar y la mayoría del mercado va a ir hacia abajo, tú vas a ir hacia abajo, ¿no? Entonces lo que estás haciendo es acercarte al promedio. Cuando concentras, lo que haces es alejarte del promedio. Entonces ya dependiendo de si lo que prefieres es alejarte o acercarte, tomas en cuenta una cosa u otra. Pero dentro de esto hay que tener en cuenta que la gran minoría, o sea, la gran mayoría de las empresas que cotizan en bolsa, digamos que no obtienen o no baten al mercado. Las empresas que eran más del 90% de la rentabilidad acumulada que ha conseguido la bolsa ha venido de un número muy pequeño de empresas. De hecho, de menos de 200 empresas han conseguido acumular el 90% de lo que es la riqueza mundial en renta variable, ¿no? Entonces, a la hora de pensar en la bolsa, tenemos que pensar que existen miles de empresas y solo 200 son las que tiran de la bolsa. Entonces, realmente diversificar lo que estamos haciendo es ir hacia la baja, ¿no? Acercarnos a ese promedio, y el promedio no son grandes ni espectaculares compañías, ¿no? Sino que son todo lo contrario, son empresas que no suelen ir tan bien. Eso sería el principal problema que tiene diversificación y por el cual a mí no me gusta tanto diversificar, ¿no? Otro concepto que hay que tener en cuenta a la hora de invertir en indexado, y es que el crecimiento del PIB no siempre es igual al crecimiento de los retornos. Esto es súper importante entenderlo, porque muchas veces que hay personas que invierten en mercados emergentes porque piensan que son economías que van a crecer mucho más que el resto, que invierte en India, China o la que sea porque el PIB crece mucho más que el resto, y si nos fijamos, la economía que supuestamente ha crecido más en los últimos 20-25 años es China, y sin embargo su índice prácticamente no da rentabilidades positivas, desde inicio está prácticamente plano. Entonces hay que tener en cuenta que el crecimiento del PIB luego hace que incluso haya economías que crezcan muchísimo su PIB, pero que terminen yendo a la baja por el riesgo que supone invertir en esas economías. ¿Por qué supone tanto riesgo invertir en esas economías? Porque son economías socialistas en las cuales tú compras una empresa, por ejemplo, y el Estado al siguiente día te la puede quitar, ¿no? El gobierno comunista chino te puede quitar esa compañía al siguiente día. Tenemos ejemplos, pues, de muchísimas compañías que han accedido al mercado chino y el mercado chino ha terminado expropiando esas compañías, ¿no? Hace poco Alibaba fue una de las compañías que estaba en una valoración bajísima, pero sin embargo lo que ocurrió era que el gobierno chino cada vez aumentaba más la presión sobre Alibaba, y hemos visto como el múltiplo ha tendido a hacer que la compañía en términos de valoración se vuelva más atractiva, pero es porque cada vez tiene un riesgo intrínseco mayor, ¿no? Entonces tenemos que entender que siempre el precio va en función del riesgo-beneficio, ¿no? Entonces eso sería una cosa a tener en cuenta. Y dentro de este dilema, ¿no?, de PIB o crecimiento del PIB versus crecimiento de los retornos, hay que tener muy claro o muy presente que esta divergencia, ¿no?, que suele existir entre crecimiento de PIB y crecimiento de retornos suele ocurrir en economías que son socialistas, en países que son intervencionistas o países en los que no existe una seguridad jurídica muy clara. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, cuando somos inversores nos convertimos en propietarios. Si tú inviertes en el Standard & Poor's 500, lo que estás comprando es una pequeña porción, muy pequeña, pero es una porción de que eres propietario de una parte de esas 500 compañías, ¿no? Entonces, es muy importante que nuestra condición de propietario sobre esas 500 compañías no se vea alterada en el tiempo, para que así, en el momento que esas compañías retornen su capital a los accionistas, nosotros nos veamos beneficiados por esa seguridad jurídica de que somos accionistas o propietarios de esas compañías, ¿no? Entonces, eso sería la principal causa, esa seguridad jurídica o ese intervencionismo, ese socialismo, es lo que determina sobre todo esa seguridad que tienen los inversores de seguridad jurídica de que van a mantener su condición como propietarios de esa empresa, ¿no? O de ese índice. Por lo tanto, eso sería el siguiente punto a tener en cuenta. Y luego el último que hay que tener en cuenta es que mi opinión actual es que el mercado está a valoraciones altísimas. De hecho, os voy a dejar una gráfica de la valoración que tiene actualmente el Standard & Poor's 500 a nivel de múltiplo, está casi a 30 veces. Históricamente ha cotizado a 15 veces múltiplo, y sin embargo el crecimiento del EPS, realmente el múltiplo no es otra cosa que la división entre el precio que estás pagando y el beneficio que obtienen esas empresas. Si yo, por ejemplo, tengo una empresa que vale $100 y tiene 10 de beneficio esa empresa, pues estará a 10 veces, 100 entre 10, ¿no? Eso sería básicamente el múltiplo. Históricamente la bolsa ha cotizado a 15 veces, ¿no?, que sería como un 7% de rentabilidad si le damos la vuelta, ¿no? Si dividimos ese 1 entre 15, pues nos daría en torno a ese 7% histórico que tiene de rentabilidad en la bolsa. A eso habría que añadirle el crecimiento de los beneficios por acción, ¿no? Históricamente el
crecimiento de los beneficios por acción de los grandes índices ha estado por encima del 5, del 6%. Y en los últimos 3 años está relativamente plano. No está creciendo tanto y está creciendo solamente en ciertas industrias. Hay otras industrias donde el beneficio por acción o los beneficios de esas empresas se están viendo mermados, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el múltiplo de valoración tan alto que estamos asumiendo ahora mismo, si de repente no pasa absolutamente nada, pero el mercado valora que el múltiplo tiene que volver a la media histórica, tendría que caer de esas 30 veces que tiene ahora mismo a las 15 veces de promedio que ha tenido históricamente. O sea que estaríamos asumiendo, en caso de que no ocurra nada con el beneficio, estaríamos asumiendo un 50% de caída, ¿no? Sin embargo, para que tengamos ese múltiplo de 15 veces, lo que tendríamos que esperar es que los beneficios por acción de las compañías que tengamos en el Standard & Poor's, por ejemplo, creciesen un 100% para que nosotros consiguiésemos volver a estar en ese promedio histórico de 15 veces, ¿no? Sí que es verdad que la calidad del conjunto ha aumentado, los márgenes han aumentado, pero el crecimiento del beneficio por acción no ha aumentado tanto con respecto a la calidad de las compañías, ¿no? Entonces sería un problema que en caso de presentarnos ante una recesión y de repente vemos una caída de los beneficios del 20, del 30%, como suele ocurrir en recesiones, el índice Standard & Poor's caería ese 50% por volverse a ese promedio histórico más la caída del beneficio, ¿no? Y entonces nos podríamos plantar en caídas del 70, del 80% de nuestro dinero invertido en el Standard & Poor's 500, ¿no? Por eso ese es uno de los principales problemas que yo veo a la hora de invertir en estos índices o, digamos, de buscar esa diversificación de vuestro capital a la hora de invertir en un índice o realizar esa inversión indexada, ¿no? Por la cual, y normalmente creo que se está llegando a un punto donde no para de subir la valoración de los índices, porque estamos entrando en un punto donde se está volviendo como la inversión inmobiliaria en 2007-2006, que es como en 100 años ha seguido subiendo siempre, pues voy a meter mi dinero en este sitio, ¿no? Y realmente que existan 100 años de historia positivos te da confianza, pero no te da un 100% de seguridad, ¿no? Que fue lo que pasó con la inversión inmobiliaria en 2006-2007, que llevaba pues 50, 60, 70 años sin parar de subir la vivienda, era un activo que funcionaba más o menos de refugio y lo que ocurrió es que todo el mundo, su inversión segura era la inversión inmobiliaria, la inversión en real estate, y eso lo que provocó fue la burbuja de 2007-2008 que terminó, como todos sabéis, reventando y provocando grandes caídas a lo largo de todo el mercado. Pues yo creo que estamos, quizás no es una burbuja a nivel de términos de valoración igual, porque en 2008 llegamos a ver términos de valoración por encima de 100 veces, pero sí que es verdad que veo esa tendencia de cada vez volverse más burbuja esta inversión pasiva, ¿no? Esta inversión en ETF donde todo el mundo asume que es algo seguro y realmente no es tan seguro como parece, ¿no? Por lo tanto, eso sería el último problema que yo encuentro a la hora de ver todo este conjunto, ¿no? Del mercado y de las tendencias actuales, y el que me hace replantearme constantemente si debería alejarme o no del mercado, ¿no? Por esa razón, la forma en la que he estructurado mi portfolio, que de hecho los suscriptores de mi Substack lo saben ya de sobra, la forma en la que lo he estructurado es una cartera donde yo tengo, digamos, 3 vertientes de inversión, ¿no? 3 formas de protegerme o 3 riesgos que veo yo que a 12, 18 meses, medio plazo son los riesgos que van a estar presentes, ¿no? El riesgo más claro o más probable que veo es el de inflación, y para protegerme de la inflación lo que estoy buscando sobre todo son reservas de valor. En las reservas de valor lo que estoy haciendo es exponerme sobre todo a Bitcoin, que es la reserva de valor que a mí personalmente me atrae más, me gusta más, me parece un activo inmutable, inconfiscable y fijo, ¿no? Que tiene una oferta lo que se llama perfectamente inelástica, que ya lo veréis en algún otro vídeo que subiré sobre ello, pero me estoy alejando sobre todo del oro. ¿Por qué me alejo del oro? El oro no me termina de convencer porque creo que la mayoría de los propietarios de oro son los bancos centrales, y para salvar esta potencial burbuja o potenciales caídas del mercado podrían vender todas sus toneladas de oro, todas las onzas de oro que poseen, para recomprar esos balances y sanearlos, ¿no? Entonces el oro actualmente me alejo de él, no me parece una mala reserva de valor, sobre todo históricamente viendo la actuación del oro, más de 2000 años de historia mundial, etcétera. O sea, obviamente es una buena reserva de valor, pero a mí en el momento actual y sobre todo quienes son los que poseen oro no me termina de convencer. Y luego la otra reserva de valor que tengo aparte de Bitcoin es una empresa de offshore drilling que básicamente es posición a commodities, que creo que la inflación va a impactar directamente y va a elevar muchísimo el precio de las commodities, y por lo tanto los que seamos
propietarios de empresas que se dediquen a esa producción o se beneficien de ese ciclo de crecimiento del precio de esas commodities, nos vamos a beneficiar bastante y nos vamos a proteger de una manera bastante consistente frente a esta inflación, ¿no? Eso sería el primer riesgo. Luego el segundo riesgo, como comento, es el riesgo de posible recesión económica y un posible riesgo de estanflación, ¿no? Porque veo inflación y veo esa recesión económica. Cuando se juntan las dos, creo que hay un riesgo bastante alto de estanflación. ¿Y cómo te proteges de la estanflación, no? Yo personalmente creo que la mejor forma de protegerse de un contexto de estanflación es, obviamente, como he comentado, también con esas reservas de valor, pero otra forma muy buena de protegerse frente a esta amenaza es comprando empresas de calidad, sobre todo empresas con pricing power. ¿A qué me refiero con esto? La forma más fácil de encontrar empresas con pricing power, va a haber muchísimos vídeos, muchísima gente que comente 50.000 cosas diferentes, pero la forma más fácil de detectarlas es ver empresas que incluso después de subir precios y subiendo precios mucho más que sus competidores de manera consistente, siguen ganando cuota de mercado, ¿no? Ahí es cuando yo considero que una empresa tiene pricing power. Si tú le estás quitando cuota de mercado a tus competidores y encima eres más caro que tus competidores, obviamente quiere decir que tienes más poder de precios que tus competidores, ¿no? Eso para mí es el pricing power. Y una forma, digamos, a nivel de screening o a nivel de detección muy fácil de este tipo de compañías sería buscar empresas con altos márgenes brutos, ¿no? Altos márgenes brutos de beneficio, normalmente de más del 50%, vais a encontrar empresas que tienen pricing power. Sería la principal forma de protegerse de esta posible amenaza, porque las empresas de pricing power lo que realmente son empresas extremadamente necesarias que satisfacen las necesidades que solucionan de una forma mucho más eficiente que sus competidores, por lo tanto los clientes las prefieren a ellas. Y en caso de encontrarte en un periodo de esta inflación, no digo que vayas a obtener unas rentabilidades muy por encima del mercado, pero sí que te protege tu capital, porque esas subidas de los costes que vas a sufrir por parte de la inflación y esa potencial caída de la demanda derivada de una recesión económica, las suples o te proteges frente a ellas, porque si hay inflación suben precios y la demanda, como es un producto realmente necesario y que al final tiene pues ese pricing power, ese poder de precios de que la demanda no se mueve e incluso aumenta después de haber subido precios, pues te protege de ese contexto de recesión económica más inflación, ¿no? Ese contexto de esta inflación. ¿Qué empresas intentaría alejarme en un momento de esta inflación? Empresas donde su demanda sea muy elástica, es decir, que sea muy sensible la demanda, que el volumen de ventas sea muy sensible y que no tengan poder de precios y que tengan una situación inferior frente a sus proveedores y van a estar muy afectadas por las subidas de precios que le propongan sus proveedores. Esa sería la peor forma, ¿no?, digamos, de invertir en esta inflación. Pero la primera es reservas de valor y la segunda comprando empresas de calidad. Y luego viendo la potencial burbuja de valoración, el problema que hay comprando tanto reservas de valor como empresas de calidad es que las empresas de calidad actualmente poseen múltiplos muy altos, normalmente por encima de 30 veces forward, o sea que es una cosa muy alta, es una valoración extremadamente alta frente a la historia realmente. Y para protegerme de esto, lo que estoy haciendo es simplemente comprar opciones put, que es una forma de ponerme corto, frente a aquellos activos que creo que tienen mayores valoraciones y que son más sensibles frente al ciclo económico. En este caso, bancos japoneses y Nvidia, que son, de hecho tenéis las tesis en el Substack, y son las principales cosas o las principales posiciones cortas que tengo para protegerme de este potencial riesgo de múltiplo, de que si el múltiplo cae de 30 veces a 15 veces, yo ese 50% lo convierto en un por 2, por 3 o por lo que sea, y mi cartera no se ve tan afectada y luego puedo coger ese capital que he conseguido con esa inversión en corto, lo puedo reinvertir a unas valoraciones mucho más bajas que las que hay actualmente en el mercado, ¿no? No es una cosa que recomiende, disclaimer, todo esto no es una recomendación de mercado, solamente es la forma en la que yo tengo estructurada mi portfolio y viendo la visión que tengo sobre el mercado, que creo que es algo que os puede ayudar, sobre todo a la hora de decidir dónde o gestionar vuestro dinero, ¿no? Ya habéis visto que al final creo que los índices hay que tener mucho cuidado, sobre todo por, uno, la burbuja de valoración que existe, pero luego también por el riesgo de diversificación, sobre todo en el Standard & Poor's, están muy expuestos a la Max 7. Luego hay que tener cuidado con la relación entre PIB y retornos y tener en cuenta la variación que existe en la seguridad jurídica de ese índice, ¿no? Luego el sesgo del ganador, que invertir en índices no es tan fácil como parece y realmente es algo que en términos normales suele ir peor que mejor. Y luego también tener en cuenta que una posible recesión podría provocar que las pérdidas de capital de tu patrimonio serían pues por encima del 50% en caso de una posible recesión, que si lo juntamos con una inflación sería incluso mayores del 60-70%. Así que con esto terminamos este vídeo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.